Son más los artículos del nuevo Código Penal que están siendo cuestionados por diferentes sectores de la población, y para entender un poco más qué es lo que implican estos y cuáles son, nos acompaña la diputada Eliane Capobianco de Demócratas. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Aparte del 205 y del 137 que serían eventualmente anulados, retirados del nuevo Código Penal, ¿cuáles son los otros que la oposición observa? En primer lugar, me preocupa mucho porque se habló de que supuestamente en la sesión del día de hoy se iban a tratar la modificación de los artículos 293 y 294 referidos a la sedición y atribuirse los derechos del pueblo, que son dos artículos que limitan aquellos actos de protesta que pueda darse a través de la ciudadanía. Sin embargo, estos dos artículos no han sido incluidos en el tratamiento de hoy. Pese a la orden del presidente. Pese a la orden del presidente o al pedido del presidente, sin embargo, aún así no están considerados, solamente han presentado el Movimiento al Socialismo un proyecto de ley para derogar o eliminar lo que es referido al artículo 137 con relación al transporte y el 205 con relación a mala praxis. ¿Esta derogación implica un reemplazo, una nueva redacción para mantenerlos dentro del código, o su eliminación es total y se restan dos artículos del código? Su eliminación es total, es derogatoria, por tanto serían eliminados estos dos artículos y quedarían dos artículos menos de los 681 que son actualmente en el nuevo Código del Sistema Penal. Perfecto, pero son otros sectores también los que se están dando cuenta que hay artículos que los afectan directamente. ¿Cuáles podemos destacar? Mire, hace un momento escuchaba a la diputada Montaño diciendo de que era mentira, de que estos tipos de delitos eran los mismos que existen actualmente. Yo quiero hacer una aclaración a la ciudadanía. En primer lugar, no hay ni un solo artículo que sea el tipo penal exactamente el mismo de lo que en este momento está en nuestro sistema penal, en nuestro Código Penal. Han variado, y aquí yo digo, hay una fórmula que es la que nos está ocasionando problemas. En algunos casos hay mala fe, en otros casos hay mala redacción. Entonces la mala fe más la mala redacción nos lleva a este tipo de situaciones. Y quiero aclarar algunos aspectos que ella ha detallado. Por ejemplo, en el caso de defraudación tributaria, ella decía de que era falso, de que no era cierto, que este delito existía, la cantidad de UFB, que se ha aumentado. Eso es cierto, se ha aumentado la cantidad de UFB, pero lo que no es cierto es de que hay una redacción ambigua, porque le dice de que será sancionado con pena de 4 a 8 años, y en el primer artículo, si usted ve en el parágrafo 1, cuando oculte, altere o no lleve registros contables al que está obligado a llevar. O sea, ¿qué implica? Este tipo penal no estaba anteriormente, así quiere decir que cualquier fallo que pueden haber fallas humanas en registros contables que alteren en realidad el registro contable, ya va a ser considerado como un delito. Y eso no existía anteriormente conforme ha sido redactado en este código. Ese término altere es lo que crea la susceptibilidad. Es lo que crea la susceptibilidad, y por eso es que hay personas que están en este momento reclamando en las redes. Vamos al caso de las religiones, que creo que este es un tema muy serio. En el artículo 88, en el trata de personas, y aquí por favor lo pongo, dice: trata de personas el que transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con alguno de los siguientes fines. Aquí otra vez el problema es el término acoja o reciba personas. Cuando vemos en el numeral 11 que habla de reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados, hasta ahí está correcto, pero dice o en organizaciones religiosas o de culto. ¿Cómo se entiende eso? O sea, quiere decir que aquellas religiones que acojan o reciban personas para las organizaciones religiosas o de culto estarán cometiendo el delito de trata de personas. O sea, esto no tiene ningún sentido, ni siquiera está vinculado al hecho de que sea participación en conflictos armados, porque tendría que decir y. Sin embargo, en la redacción, por eso lo estoy detallando, dice o en organizaciones religiosas o de culto. Con esto, todas las religiones que acojan o reciban alguna persona para fines religiosos estarían cometiendo el delito de trata de personas. Entonces, esto es totalmente ilógico, irracional, y por supuesto que tienen toda la razón todas las religiones del país de preocuparse, porque se puede perseguir a las religiones por este tipo de delitos. Entonces, realmente, por eso le digo, aquí hay un tema, yo no sé si la presidenta desconoce esta redacción, pero esto está claro, digamos, ¿no? Y está aquí impreso y cualquier ciudadano lo puede leer y por supuesto puede preocuparse. Hay más artículos ahora referidos a la libertad de expresión. Sí, bueno, vamos a los artículos referidos a la libertad de expresión. Se han incorporado en esta redacción, no era la misma que hay actualmente también, había difamación, calumnia, injuria, pero no con esta redacción.
en la que dice, no, le voy a dar un ejemplo del 309 que habla de la injuria, sin embargo sucede lo mismo en difamación y en calumnia. La persona que por cualquier medio de modo directo ofenda a otra en su dignidad o la deshonre o desacredite. Vámonos aquí al parágrafo segundo. Será agravado si la injuria se comete mediante un medio de comunicación o difusión masiva. Igual sanción corresponderá a la persona que reproduzca mediante medio de comunicación o difusión masiva la injuria referida por otro. Y lo mismo sucede con la difamación y la calumnia. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos tres delitos, si es que alguna persona, por ejemplo, viene y denuncia y no es cierto lo que está denunciando, y ustedes no tienen la obligación de saber si esto es cierto o es falso, ustedes también estarían cometiendo los delitos de difamación, calumnia e injuria. Entonces, con toda la razón del mundo, las asociaciones de periodistas, los sectores que manejan la libertad de prensa están muy preocupados por estos tres artículos que, por supuesto, en su redacción están incluyendo a los dueños de medios de prensa o a los periódicos, a los canales, a todos los que difunden masivamente este tipo de situaciones. Usted, como abogada, parlamentaria, representante de la oposición, ¿cuántos artículos ha observado del nuevo Código Penal que tiene estas ambigüedades o que generan algún tipo de susceptibilidad por alguna modificación en términos que se ha realizado? Hay muchos artículos. Hay un tema transversal, o sea, hay muchos temas que son inconstitucionales en esta norma, que por eso es que hemos pedido la abrogación total y se ha presentado un proyecto de ley como demócrata. Yo quiero darle un solo ejemplo. El caso de la Constitución Política del Estado le prohíbe la doble sanción. Es decir, que no puede ser que usted vaya a la cárcel y que quede inhabilitado también de trabajar o ejercer su oficio, profesión o cargo. Hablemos de un médico, que estamos ahora con el tema de los médicos, un médico que va a la cárcel y no puede ejercer su profesión ni siquiera en la cárcel, en ninguna parte donde podría de repente prestar ayuda. El tema, diputada, es ¿por qué recién ahora, cuando ya está todo aprobado? ¿Qué pasó en la etapa de debate? ¿Por qué no se revisó esto antes? ¿Por qué recién los sectores se están dando cuenta de lo que implica este Código nosotros Penal? Hemos hecho, y yo aquí mismo en su medio de prensa he venido muchas veces a alertar sobre este tema del Código. Con estas observaciones específicas. Hemos venido con muchas observaciones específicas. Yo creo que aquí pasó un tema. El tema del aborto fue un tema que cubrió todo esto. Y si usted recuerda, muchas veces yo decía, no es solamente el tema del aborto, hay muchos otros temas que hay en el Código Penal, y yo he salido denunciando, incluso he salido en el periódico El Deber. Al Deber yo llevé muchas observaciones, pero a ellos les impactó más atribuirse los derechos del pueblo, entonces ellos publicaron eso. Entonces lo que hemos hecho son todos los esfuerzos para hacer conocer el tema de defraudación tributaria, lo hemos hecho conocer, o sea, en todo el transcurso de todo el tratamiento hemos salido explicando. Pero ¿qué sucede? Había primero el tema del aborto, luego el tema de la repostulación. Entonces muchas veces, ¿qué sucede? De repente no nos hacen el caso necesario, no nos escuchan, porque estamos todo el año también denunciando abusos, atropellos, irregularidades, y eso es lo que ha ocurrido. Pero bueno, como le decía anteriormente, se ha hecho todos los esfuerzos por hacer conocer y por alertar a la ciudadanía, y si los sectores han llegado a tomar conocimiento, esto también es porque nosotros hemos ido informando a los diferentes sectores. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a lo que sucede entonces con estos artículos del Código Penal. Tenemos que hacer una brevísima pausa en la revista. Guárdenos cuando retornemos.